Me toca a mí, después de esta oración inicial, presentarles con mucho gusto y placer aquella persona también que fue mi docente, Patricia Madoni, es magíster en Psicología Educacional por la Universidad de Buenos Aires, docente, investigadora de dicha casa de estudio, también docente formadora de formadores, porque también no solamente está en la formación docente, sino también en la formación de psicólogos educacionales. Cuenta con una larga trayectoria de coordinación de proyectos de política educativa dedicados a un tema que es justamente el que nos convoca, temas de igualdad e inclusión. ¿Sí? Así que bueno, tengo el placer de dejarlos con una persona que admiro y quiero mucho, Patricia Madoni. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, todos, todos. Un placer estar así en la provincia, las circunstancias y las situaciones por las que atravesamos. Tiene que ser ahora en esta primera etapa de este momento. Así que para mí es un gran honor porque la provincia, digamos, hay una abuela correntina, y una mamá chaqueña, así que toda la zona del litoral para mí es mi casa, forma parte de mi casa. Y aparte tuve la suerte también de a través del ministerio, cuando coordinaba proyectos en el Ministerio Nacional, de viajar y de recorrer mucho esa zona. Así que bueno, esta es una manera, por lo menos, una manera de acercarme un poquito allí a los pagos de mis familiares, ¿no? También tías, tíos correntinos. Así que bueno, es un gustazo estar, que poder estar y poder acompañar. En realidad, cuando nosotros pensamos este espacio yo diría como de formación, pero a la vez también eh, voy a ponerle el mismo nombre que lleva por título la charla de hoy, también de acompañar lo que va sucediendo en las instituciones. Cuando lo pensamos allí por hace 2 años más o menos, teníamos esta idea de poder empezar a mirar y a revisar algunos conceptos como el concepto de inclusión, el concepto de igualdad, el concepto de diversidad. Y bueno, en el medio que estábamos ahí pergeñando esta posibilidad, no solamente con Darío, sino también con Claudia, a la que también agradezco la posibilidad de estar acá conversando con ustedes. Bueno, nos atraviesa lo que ustedes conocen como la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia y sobre todo digamos, el confinamiento y la imposibilidad de poder seguir con nuestras actividades y nuestra supuesta normalidad que llevábamos, nos hizo como replantear todas las situaciones, ¿no? Replantear, yo digo, las situaciones no solamente de la escolaridad, sino las situaciones también de nuestra propia vida. Entonces, en ese marco, eh, uno, la invitación o por ahí lo que uno tenemos para pensar es, bueno, aquellos temas que ya veníamos intentando darle una vuelta, volver a pensarlos, conceptualizarlos, reconceptualizarlos, digamos, esos temas antes de la pandemia, hoy cobran otra dimensión. Hoy cada cosa que digamos, cada cosa que hablemos, cada cuestión que analicemos, no podemos dejar de mirarlo a la luz de este acontecimiento mundial que la humanidad está afrontando y está viviendo. Y esto lo digo porque muchas de las cuestiones que empecemos a recorrer juntos,
o juntas, van a estar teñidas por esta problemática. De hecho, fíjense cómo ustedes están en aulas, ¿no?, distintas, algunos están con sus cuerpos y otros, digamos, no, sí presencialmente, todos y todas están presencialmente en entornos virtuales o no, pero digamos, ya esto marca algo, nos marca algo distinto. Yo suelo traer una canción de Peteco Carabajal que dice: lo cotidiano se vuelve mágico. Yo digo, lo cotidiano no se vuelve mágico en estos tiempos, ¿no? Lo cotidiano en realidad se vuelve muchas veces difícil, se vuelve algo que hay que poder, ¿no?, de alguna manera sobrellevar, se vuelve muchas veces en una situación de incertidumbre, de nuevas preguntas, ¿no?, de un reconocimiento que no sabemos hacia dónde, cómo, dónde, ¿no? Donde hay un quantum. Yo recién mientras preparábamos decía impresionante porque estábamos, ¿no? Cada uno está en su casa, o por lo menos muchos de ustedes, ¿sí? Ustedes encima en Corrientes tienen la posibilidad de tener esta presencialidad. Yo que vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, todavía, salvo en algunos en ciudad, en algunos niveles, pero nosotros todavía no volvimos a la presencialidad. Entonces, bueno, lo cotidiano, mientras organizaba con ustedes, armaba con ustedes, a su vez, ¿no?, estaba resolviendo cuestiones de la cotidianeidad mía, para poder estar tranquilos y hacer esta pausa. Por ejemplo, cosas así tan sencillas como sacar a mi gato de donde estaba yo, de donde estoy yo, porque si no es imposible. Entonces digo, bueno, estas cuestiones que todos fuimos y todas fuimos viviendo, eh, ¿no?, sabemos perfectamente que hacen que nuestro mundo privado y nuestro mundo público esté ahí como, ¿no?, estén como casi, yo les diría, conviviendo, ¿no?, en esto como teniendo una participación. Entonces, frente a esta situación, que después vamos a retomar un poquito, la invitación o el propósito de este encuentro tiene que ver con poner una pausa, ¿sí? Sobre todo porque ustedes y en la institución donde ustedes trabajan están como manteniendo esta bimodalidad, ¿no?, de lo presencial, de lo virtual, en simultaneidad muchas veces. Pero bueno, la propuesta de hoy es poner como una pausa a esa cotidianeidad y una pausa también en el pensamiento o en la acción que ustedes llevan cotidianamente, donde seguramente lo que tienen que hacer es estar resolviendo todo el tiempo situaciones, ¿sí? Situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje, situaciones de acompañamiento, situaciones de cuidado, ¿no? Que todo el tiempo lo están como, yo lo que digo es, y apoyo a lo que traen varios especialistas también, es un hacer que nos implica, ¿sí?, cierta resolución, les diría como inmediata, porque hay que ir como tomando decisiones. Y a veces pensadas y a veces menos pensadas. Y a veces estas decisiones tienen efectos impensados, efectos que no lo teníamos porque no nos da el tiempo, ¿sí? Porque no nos permite el tiempo, porque tenemos que ir como resolviendo sobre la marcha y sobre la situación que nos deja o que nos permite esta situación pandémica. Entonces, el día de hoy es un día de invitarlos a hacer esa pausa, a pensar, a hacer un recorrido por algunos temas eh, que posiblemente, ¿sí?, ustedes ya venían trabajando, ya vienen trabajando, pero que no está de más y siempre está bueno poder tener esta interlocución con alguien más externo a la institución,
que permita poner algunas palabras, otras palabras, algunas que ustedes ya conocen, que ya saben, que ya la trabajaron, pero que está bueno volver como a revisar. Esta es un poco la invitación. Entonces, en esa invitación yo voy a hacer como me voy a permitir hacer un recorrido, un breve recorrido sobre una pregunta acerca de, bueno, ¿qué es hacer escuela hoy? ¿O qué significa hacer escuela secundaria hoy? ¿O qué significa hacer escuela secundaria que incluye hoy, ¿sí? En este contexto, pero para también verla en ese contexto, está bueno poder retomar desde dónde venimos o desde dónde veníamos, ¿sí? Yo sé que acá hay, o por lo menos lo que hemos conversado con Darío y con Claudia, hay un grupo de profesoras, profesores, pero están como invitados todo el personal de la escuela, con lo cual hoy va a ser como un intento de abrir, abrir estos temas, abrir estos interrogantes, abrir estas preguntas, abrir este espacio de reflexión, ¿sí? Donde después ustedes van a tener un momento de trabajo más grupal o donde van a poder trabajar sobre su propia recorrido y experiencia de este tiempo, y seguramente si esta formación o esta capacitación continúa, focalizando más en algunos temas y en algunos aspectos. Pero el primer intento es poder hacer esta apertura. Y en esta apertura, a mí me gustaba, yo tomo o dialogo, me tocó hace poquito trabajar con Inés Dussel, que ustedes seguramente la conocen, la han leído, es una pedagoga argentina que en este momento está viviendo en México, y me tocó, tuve la suerte, además de que Inés ha sido mi jurado de tesis, fue parte de quien evaluó mi tesis de maestría, pero además de eso, hace poquito estuve trabajando con ella en unas clases, y en esos intercambios a mí me gusta traer eso que ella plantea o plantea acerca de qué es lo que puso la pandemia en evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que no es solamente un pensamiento de ella, digamos, hay muchos otros también que abogamos o que creemos esa situación. Pero, digamos, una de las cosas que ella plantea y que a mí yo acuerdo perfectamente es que lo que puso en evidencia es el lugar central de la escuela, ¿no? El lugar como un lugar de reconstitución de lazos, como un lugar de posibilitador de un entramado social. Yo creo que se puso en valor, ¿sí? Una institución que venía o veníamos de tiempos de mayor cuestionamiento, ¿no? No solamente desde algunas políticas, sino también desde los propios actores sociales, ¿no? Como que en la escuela, como que no, los profesores no enseñan, no se enseña, ¿no? Los chicos no quieren ir, y de pronto la escuela apareció como ahí en el centro, eh, como una institución central para la vida social, ¿no? Y a mí me parece, lo pongo esto porque en esto va seguido el lugar que asumieron los docentes como personal estratégico. Eh, por ahí haciendo alguna alusión a los profesionales de la salud, digamos, tal vez ellos están como en un lugar mucho más hoy relevantes, porque son de ellos, depende también en parte, no todo, pero depende la salud, ¿no?, de la población. Pero digo, pero los educadores, los profesores, los directores de escuela, los preceptores, voy a decir más, ¿no?, los porteros, los administradores, empezaron a formar parte, empezaron a visibilizar ese lugar tan central, ¿no?, en la vida, y yo digo, no solamente en la vida de los sujetos
adolescentes, jóvenes en este caso, sino en la vida de todos y todas nosotros, ¿no? Ahí, entonces me parece que eso trajo otra idea que a mí me parece interesante analizar, o por lo menos yo retomo, y que invito también, porque mi idea es invitarlos en este análisis, es que puso otra idea acerca de la responsabilidad pedagógica de los profesores y las profesoras, ¿no? Nos puso en una situación donde justamente esto relevante que aparece, la institución escolar, relevante para el accionar de la vida en comunidad y de la vida social, trae o nos trae a los profesores, a los docentes, una responsabilidad pedagógica o empezamos a pensar, ¿no? En qué responsabilidad tenemos en este entretejido social. Y allí a mí me gustaba pensar en esta responsabilidad pedagógica en una cuestión que es que nos puso a pensar que somos parte de una institución, ¿sí? Por lo general, la pandemia nos llevó a tener que actuar de una manera colectiva. Yo supongo que en la escuela de ustedes se trabaja de una manera colectiva, consensuada, organizada, pero a veces la vorágine del día a día, ¿no? De las situaciones, hace que muchas veces cada una quede más centrada en su disciplina, en su área, en su espacio de conocimiento. Y me parece que allí lo que movió o lo que nos trajo, lo que nos trae esta situación, es que nos fuimos necesitando para resolver la situación de cómo, ¿no? Cómo íbamos a dar clase en el entorno virtual, en principio, de qué manera, de qué forma, con qué prioridad. Pero después también nos trajo esta necesidad de trabajar con otros y con otras para ver cómo volvíamos, de qué manera. Entonces, hay algo de la responsabilidad pedagógica que se juega con ser parte de una institución, ¿sí? Que cada cosa que uno haga, que cada cosa que uno decida o defina, repercute en la institución, ¿sí? Más allá de la decisión o las intervenciones pedagógicas que uno haga en su propia materia, disciplina o área del saber. Me parece que eso nos vuelve a posicionar en un lugar de pensar y preguntarnos como profesoras, como profesores, como directivos, como coordinadores, bueno, ¿qué significa hacer escuela hoy? ¿Y qué significa hacer una escuela como la que ustedes venían trabajando, una escuela inclusiva? ¿Y qué significa, yo agrego, ¿no? ¿Qué significa hacer una escuela más democrática, ¿no? ¿Y qué significa hacer una escuela que tienda a la emancipación de los sujetos, de los estudiantes, ¿no? A que las estudiantes, los estudiantes puedan definir un camino, un proyecto de vida, una historia de vida, ¿sí? Acá voy a arrancar ya, vamos a ver si podemos, con compartir. Les voy a compartir, ¿sí? Un PowerPoint, y acá les voy a decir algo. Yo pongo el Power más que nada para orientar, pero muchas veces voy siguiendo un relato que tal vez no está en relación. O sea que no se preocupen, después el Power puede quedar, eso no hay problema, pero es más una orientación, una hoja de ruta que yo me voy haciendo para compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si nos sale, vamos a compartirlo. A ver, ahí ustedes me van a decir. Hace un ratito salió perfecto, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo va? A ver, que alguien, ya sé que están todos apagados, pero que alguno me diga Sí, si se ve bien, Patricia.
Perfecto. Bueno, bueno, fíjense con lo que yo intento abrir esto, ¿sí? Heger es un pintor, ¿sí? Yo diría un dibujante, por ahí lo deben conocer, muy representativo por esta cuestión de las perspectivas, ¿no? De las escaleras y desde dónde se mira. Y a mí me gusta este cuadro, sobre todo que habla de la relatividad, como para ir avanzando en esta línea de pensamiento y conversación que voy teniendo con ustedes, porque esto, si uno lo mira, si lo miramos, ¿no? Depende desde qué lugar lo miramos, la gente sube, la gente baja, la gente entra, sale, ¿no? Y nos habla de las múltiples perspectivas. Y me parece que me gusta, lo había pensado primero ponerlo hacia el final para dejárselos para cuando ustedes hagan el trabajo, pero dije, no, lo vamos a empezar por esto, porque yo acá las invito y los invito, ahora ustedes van a estar silenciados, por una cuestión más que nada técnica. Si yo estuviese presencial, además de estar tomando mate con ustedes, interrumpirían, estaríamos hablando, pero bueno, estas son las características del entorno virtual para que la cosa sea más o menos prolija. Pero lo que yo quiero acá compartir con ustedes es que muchas de las cuestiones que yo voy a ir hablando, ustedes seguramente me van a decir, pero esto yo ya lo hablamos, ya lo sé, ¿no? Estas cuestiones que uno le aparece, pero yo estoy segura que cada una y cada uno tiene una perspectiva determinada de muchos de los temas que vamos a hablar, ¿sí? A veces en las instituciones creemos que todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Tal vez el título es el mismo, ¿sí? Pero la perspectiva desde donde cada uno está mirando ese tema, ese problema, y tal vez es distinto. Y tal vez tiene que ver con un montón de cuestiones, tiene que ver con sus propias experiencias, con sus propias trayectorias profesionales, con sus propias convicciones, ¿sí? Y no importa que hace mucho que nos conocemos, a veces ese hace mucho que nos conocemos naturaliza o neutraliza las diferencias de las cuales podemos mirar un mismo problema o un mismo tema. Entonces, mi invitación en esta tarde, en todo lo que vengo diciendo y lo que voy a seguir diciendo, es que ver si podemos poner de alguna manera en común algunas perspectivas acerca de los temas que vamos a ir trabajando en este encuentro, y si tenemos suerte y si todo condice y todo sale bien, en otros encuentros que podamos compartir, ¿no? Que además ahí nos vamos a ir conociendo un poco más. Entonces, esta es mi primera invitación y por eso este cuadro, ¿no? Este cuadro que insisto, habla, ¿no? De esto, de la relatividad en relación a depende de dónde estoy, de dónde miro, desde qué puntos de vista estoy mirando un contenido, una temática, un problema. Voy a la segunda. Entonces, veníamos diciendo que es hacer escuela hoy, pero cuando yo digo que es hacer escuela hoy, también estoy pensando que era hacer escuela antes, ¿no? No es que hoy en este contexto, esa pregunta tiene una connotación mucho más fuerte y necesaria, ¿sí? Entonces acá recupero esto que yo les venía diciendo de estas conversaciones que pude tener con Inés, de la cual ella tampoco es que estas ideas son puramente de ella, sino que yo siempre digo la polifonía de voces, ¿no? Uno va sistematizando de muchas voces, de muchas lecturas. Entonces uno podría pensar que la escuela, podríamos hacer como esta síntesis, es un espacio-tiempo definido que puede tener lugar en un edificio,
dice ella, abajo de un árbol, ¿no? O en las pantallas, cuyo objeto central es generar un encuentro, una conversación intergeneracional en torno a los conocimientos. Entonces, primera cuestión que nos pone en juego para entender la escuela hoy, frente a esta idea de combinación entre la presencia y una presencia mediada por un entorno como es el entorno digital, es que hay algo de lo que hay que rescatar, que es, bueno, seguimos, ¿no?, conversando intergeneracionalmente en torno a los conocimientos. Sería como una pregunta que podríamos hacernos. Esperen, antes de esto me faltan algunas cuestiones. Hay algo que cuando decimos una conversación, ¿no? Una conversación no de cualquier cosa, ¿sí? Y esto también después lo vamos a ir tomando cuando hablemos de los acompañamientos. Es una conversación en torno a los conocimientos, en torno a la posibilidad de mirar el mundo, en torno a objetos culturales, ¿sí?, que la escuela transmite, que la escuela aborda, y es una conversación, sí, podemos seguir diciendo, una conversación cuidada. Una conversación, dice, por ejemplo, Carlos Escliar, que seguramente ustedes lo han leído mucho porque trabaja mucho todos los temas que hacen a la alteridad, la diversidad, la inclusión, ¿sí? Y él trae algo que a mí me gusta mucho, que es esta idea de una conversación. Él habla de una conversación con cualquiera, porque él dice cualquiera en el sentido genérico de decir todas, todos tienen que estar en la escuela, ¿no? Entonces, no me importa que esa conversación se establezca y que se establezca una conversación con cierta amorosidad, con cierto cuidado, ¿sí? Vayan pensándolo ustedes también cuando después nos remitimos más a los acompañamientos, ¿no? Entonces, es siempre una conversación sobre el mundo, pero sobre un mundo recortado a través de los objetos de conocimiento, una conversación cuidada amorosamente. Y acá, esto que les traigo, que es lo que también hablaba Inés en esa interlocución que tuvimos, ella trae a Michelle Petit. Michelle Petit es una especialista francesa en lectura, escritura también, pero más en lectura, que ella hace como una, para explicar un poco la diferencia entre la biblioteca e Internet. Ella hace como una relación y dice, la biblioteca es a Internet como un jardín es a la selva, ¿no? Pone en esos términos pensando justamente a la biblioteca como un lugar donde es más cuidado, donde hay aspectos pensados para el lector o para las lectoras, jóvenes, adolescentes que se acercan. Y uno podría pensarlo acá, como lo trae Dussel, ¿no? La biblioteca puede ampliarse y ser la escuela, ¿no? Entonces la escuela como ese lugar de cuidado donde se cuida aquello que se va a enseñar, pero también se cuida aquello que se va a informar, que se va a leer, que se va a ofrecer, ¿no? A diferencia de lo que uno podría decir, ¿no? Internet pensado como en la selva, es una metáfora fuerte, uno podría decir, bueno, allí se lee o se puede informar sobre el mundo, pero de una manera mucho más amplia, generalizada, sin que nadie esté cuidando, ¿sí? Acá me miran y yo no sé si es que hay algo perdón, ¿no? ¿El mirar es porque algo está sucediendo? ¿Está todo bien?
A ver si alguien me... Colegas, Darío. Era, Patricia, si podrías ampliar el power. Ah, perfecto, sí. Sí, ya voy, ya voy. Ahí va. ¿Va ahí? ¿Está bien? Ahí no los escucho. ¿Sí? Sí, 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 ahora sí. Bueno, ustedes cualquier cosa, alguno que tenga el micrófono abierto para ir diciéndome, porque también yo sé que tenemos un tiempo hasta la actividad, después yo voy a retomar, pero yo también en la conversación, encima esto de conversar sola, porque no los tengo a ustedes, bueno, entonces no sé cómo va, si va bien, si van siguiendo, bueno, vieron que esto también es otra vez, ¿no? Lo del cuidado. Cuando uno está ahí con el otro, con la otra, uno ve las caras, los gestos, el cuerpo, ¿no? Yo encima que veo más o menos, los veo de lejos, pero no veo si hay, ¿no? Esas miradas que nos dicen que lo que estamos haciendo, que lo que estamos conversando va siguiendo el hilo, ustedes van siguiendo el pensamiento. Entonces, bueno, eso me falta. Entonces, por eso yo les pido a cualquiera de los que están allí que me vayan como, que me pueden ir diciendo, ¿no? Patricia, falta tanto, Patricia, mirá, o preguntas, ¿no? Si ustedes quieren, eso no lo dije, pero ustedes pueden, mientras yo voy intentando hacer una conversación, que es más como un monólogo por ahora, que ustedes vayan anotándose cosas, ¿sí? Preguntas, también sugerencias o también algunas notas que a ustedes les parezca que hay que agregar en torno a esto. Bien, entonces, la escuela como pensada, la escuela como biblioteca, tiene que cuidar, ¿no? Y tiene que cuidar que la calidad, ¿no? La calidad de lo que se hace, la calidad de lo que decimos, la calidad del diálogo que vamos a construir, ¿sí? Porque hay algo que también a mí me parece interesante, que creo que retomo, es que eh, en la escuela importa distribuir este saber para que se genere una experiencia, y acá voy a traer algo que después lo vamos a retomar, que ayude a atenuar la fragilidad humana. Y esto uno puede decir, la fragilidad es una condición, ¿no? Es algo inherente al ser humano. Ahora, hay chicas, chicos, ¿sí? Hay adolescentes, hay jóvenes que sufren mayor fragilidad, ¿sí? Y acá nos vamos como también metiendo al tema de algo que para mí va a ser crucial, de cómo estamos y cómo podemos trabajar lo común y lo singular, ¿no? Porque la fragilidad humana, la vulnerabilidad, que es una condición también algo inherente del ser humano, en algunas y en algunos está mucho más atenuado, mucho más agudizado, ¿no? Uno podría decir, hay vidas mucho más frágiles que otras, ¿sí? Hay vidas, algunos autores hablan de vidas rotas, mucho más rotas que otras y que otros. Y entonces la escuela en ese cuidado tiene como de alguna manera o implica poder atenuar, porque fíjense, yo no estoy diciendo salvar una vida o reconstruirla, porque sería una omnipotencia, sería creer que la escuela sola puede todo. No, la escuela va a necesitar, ¿no? De otras instancias, de muchos otros campos, pero sí lo que puede es atenuar, y a mí me gusta, ¿no? Esa palabra, atenuar, tal vez como, ¿no? Mantener allí un lugar para que algo
de esa fragilidad pueda empezar, ¿no? Como a tener otra consistencia, otra forma. Entonces, hacer escuela es promover esas formas de encuentro, de enseñanza, ¿sí? Es crear siempre una conversación con objetos mediados, y es también poner marcas. Y acá también es otro concepto que lo vamos a ir después reponiendo. Es, ¿no? Poder poner señales, dar señales, ¿no? Generar señales, generar marcas, pero fíjense para qué. Para que después los propios sujetos puedan poner sus propias marcas, ¿no? Y esto también me parece interesante pensarlo. Es como dejar esa huella, pero esa marca, esa huella, que posibilite que el otro pueda también dejar una huella. Ahora, la escuela está todo bien, porque esto, cuando decíamos antes, ¿no? Si estas condiciones las podemos mantener, bueno, por supuesto que dentro de un edificio, ¿sí? Hay mucho, es mucho mejor, tal vez, pero también lo podemos hacer en otro entorno, en otro contexto, ¿sí? Porque hay algo de lo prioritario que se juega allí de mantener esto que decíamos de estos diálogos cuidados con enseñanza. Pero la escuela también es otra cosa, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero la escuela también es esa materialidad que se juega en la organización más burocrática, donde intervienen un montón de otros sujetos, que no es solamente la relación estudiante y profesor, sino que también implica una serie de agentes que trabajan dentro de ese espacio institucional. La escuela tiene la dimensión administrativa, ¿no? Que es central, que eso da como también una experiencia allí. Confluyen también, y vuelvo al cuadro de Escher, ¿no? Confluyen perspectivas, visiones, luchas, competencias. Lo que quiero decir es que por más que una institución, voy a poner el caso de la institución de ustedes, pero puedo poner muchas otras instituciones que tienen un proyecto, que tienen un ideario, que vienen trabajando, pero igual en una escuela de esas características está atravesada por pujas, por competencias, por luchas, por, ¿no? Resistencias, porque esa es la vida institucional, cualquier institución, ¿no? Pero justamente conflictos, ¿no? Justamente la escuela lo que tiene, o por lo menos desde la perspectiva que yo la miro, lo analizo, me gusta pensarla como un territorio, más que como el edificio, sino como un territorio, donde allí hay mucha dinámica, mucho movimiento, ¿no? Y por eso la pregunta es, ¿qué es hacer escuela? No es que la hago un día y después no, es una pregunta que hay que volverla a reponer permanentemente, ¿sí? Porque es dinámica, porque cambia. Entonces, hoy pensar también la escuela es pensarla con aparatos tecnológicos. Y esto también es interesante porque uno puede decir, bueno, pero antes había también, sí, sí, seguro. La tecnología es parte también del origen de la escuela, ¿sí? La escuela nace con ciertas tecnologías, porque hasta el pizarrón es una tecnología, el lápiz es una tecnología, ¿no? Em, pero la tecnología que hoy manejamos es una tecnología que tuvo o tenía antes de la pandemia una cierta dimensión y hoy esa dimensión cobra, les diría, como una centralidad, ¿no? Entonces hacer escuela es también hacerla con todo esto nuevo que aparece. Acá me gusta a mí
también decir dos cosas para ir entrando a otro tema que sé que es de interés. La escuela siempre se va a mantener desde los orígenes, sobre todo la escuela secundaria, que no es una escuela que surgió al calor de un proceso de igualdad, sino que la escuela secundaria, ustedes lo sabrán, surge al calor, yo diría, de una diferenciación, ¿sí? La escuela no estaba pensada para todas y todos, ¿sí? La escuela secundaria surge como un espacio más elitista, ¿no? Determinadas y determinados sujetos estaban destinados a ir a una escuela secundaria. Entonces, la escuela secundaria, sobre todo, siempre se mueve frente a dos tensiones. Una es la tensión de, diríamos, de lo que se conserva y lo que se mueve, lo que se transforma. Esa es una tensión permanente entre cambio, entre lo que diría Sacristán, lo que se conserva y lo que se transforma. Y otra tensión que es fundante, sobre todo en la escuela secundaria, más que nada, es de los procesos de inclusión y de exclusión, ¿sí? Porque convengamos, y esto es importante, por más que ustedes están en una escuela que tiende a un trabajo de inclusión, digamos, convengamos que lo fundante de la escuela secundaria, la matriz y el formato de la escuela secundaria no fue una escuela inclusiva, ¿no? Y cuando hablo del concepto de inclusión, que después nos metemos, es un concepto también complejo, que tiene como varias aristas. Entonces, la tensión está ahí todo el tiempo, ¿sí? Entre conservar, transformar, entre incluir, excluir. Entre cambio y permanencia, entre inclusión y exclusión. Y ahí yo trabajo trabajo siempre, de hecho me formé con ella en una parte de mi formación en etnografía, en investigación etnográfica. Tuve la suerte de hacer un seminario ahí cuando pude estar en México, con una antropóloga, en realidad es historiadora, con una formación en antropología, Elsie Rowell, que ella, a mí me gusta traer estas dimensiones, también los voy a invitar que las recuperen para cuando hagamos el ejercicio, y ella desde un análisis sociohistórico de la escuela, plantea que la escuela siempre se mueve en tres registros, ¿sí? Ella habla, la escuela siempre, o en tres planos, tres registros o tres planos, lo mismo. Y ella dice, hay un plano que es el de larga duración, un plano de duración relativa y un plano de co-construcción, ¿no? Entonces dice, recupera allí esta idea que veníamos diciendo de cambios y transformaciones, ¿no? Ella lo va a plantear entre continuidades, estabilidades, rupturas, transformaciones. Ella dice, el plano, a ver, quiero ver no, voy para atrás. Esperen que quiero ir para atrás. El plano de la larga duración es aquello que uno puede decir son como la matriz de la escuela, aquello que conforma lo que Ricardo Vaquero llama, y Flavia Terilli también en un artículo muy viejo ya, los componentes duros, pero Trilla, por ejemplo, que es otro pedagogo, habla de las características centrales de la escuela. Entonces, Rowell dice, uno podría pensar la escritura, ¿no? La escuela nace para enseñar a leer y escribir y sigue siendo, ¿no? La escritura como un componente de larga duración, ¿no? Podríamos pensar la organización como está organizada la escuela, y eso
es discutible. Podríamos pensar que la escuela podría haber sido de esa manera o de otra manera, pero yo digo, ¿no? La estructura de la escritura, la idea de la transmisión, ¿sí? de los objetos culturales, eso es algo de larga duración. Así nació y así seguimos hoy. Y uno podría pensarlo, ¿no? En pandemia, ¿qué es lo que se mantiene como de larga duración? La duración relativa, ¿sí? La duración relativa son como aquellos acontecimientos sociales, históricos, que sacuden de alguna manera a la institución escuela, a las escuelas, digo en general, y escuelas de cualquier nivel, y que instalan como una temática, una preocupación, pero que tienen una duración, ¿sí? Uno podría decir relativa. Entonces uno podría pensar, es la pandemia, ¿sí? En este momento crucial, que trae, por supuesto, trastoca todo, trastoca el tiempo y el espacio de la escuela y lo que sabíamos y lo que conocíamos, ¿sí? Pero uno podría decir, pero es una duración relativa, no durará siempre la pandemia, ¿sí? Entonces, esa duración relativa genera un sacudón. Ahora, ¿qué queda de eso? ¿Qué quedará de eso? ¿Sí? Y hay otro punto, que es el punto que a mí me interesa mucho trabajar, o que siempre trabajo, que es el de la co-construcción. ¿Y qué plantea esta especialista con la co-construcción? Ahí ella dice, la escuela en esta co-construcción propone construir nuevos saberes, nuevas formas con el saber y el conocimiento de los sujetos. ¿De qué sujetos? De los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Es lo que se va construyendo, podríamos decir, lo que se va instituyendo, y dirían algunos estudiosos de las instituciones, día a día con el saber, con la experiencia, con la interpretación que le van dando los sujetos, los estudiantes. Y uno podría pensar ahí cuánto de los conocimientos acerca de las experiencias digitales hemos construido los profesores junto con los estudiantes, ¿sí? Porque hay un saber ahí co-construido acerca de un mundo que no es que ellos conozcan más, simplemente que tienen una práctica diferente, ¿sí? Entonces, yo estoy pensando estos tres planos, estas tres dimensiones para analizar, ¿sí? Lo que nos trae, de alguna manera, la pandemia. Y ahí uno podría pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acompañamos? Porque fíjense qué interesante esto, ¿no? De la co-construcción. Eh, Nosotros, profesores, profesoras, directivos, acompañamos a los estudiantes, pero a la vez los estudiantes muchas veces nos acompañan, ¿sí? En la construcción de un saber que para muchas y para muchos, ¿sí? No digo que es novedoso, pero que tal vez no tenía o no teníamos el dominio necesario, ¿sí? Como para desplegarlo, ¿no? Entonces, esa idea de la co-construcción nos lleva a otro punto de pensar, ¿no? En esas voces, en esos saberes, en esos conocimientos que muchas veces la escuela o las escuelas no reconocieron, ¿sí? Porque el sujeto, alumno, tabula rasa, ¿no? Viene a formarse. Nosotros somos los formadores, los estudiantes. Entonces, Elsie Rowell dice, ojo, hay una co-construcción que se hace junto con esos saberes y con esos conocimientos de las y los estudiantes, que tiene que ver con enfocar la transmisión en un doble movimiento,
¿sí? La transmisión de saberes, ¿no? En un doble movimiento. Hay un movimiento de ida, pero hay también un movimiento de vuelta. El problema es saber dar ese espacio para que eso ocurra, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo están operando estos registros hoy? Es lo que vamos a ver después en un ratito cuando hagamos el ejercicio. Ahora, yo quiero una cuestión, porque yo preparé como para 3 horas, son hacer casi las 4, como para ser como cuidadosos en lo que vamos a organizar. No sé si cerrar un poquito esta parte y hacer el ejercicio y después a la vuelta meternos ya con algunas cuestiones que hacen a los desafíos del mandato de la inclusión y de los acompañamientos. ¿Cómo lo ven? A ver, ahí sí necesito una voz. Si te parece, Patricia, hacemos el encuentro de reflexión y después retomamos. Hasta Bueno, acá, gente, ¿cómo van ahí? acá, verte, Ah, bueno, con eso, ahí me mucha ponen información, así. ¿Cómo? con mucha información. Bueno, eso, pero avísenme porque así yo los voy teniendo un poquito, así. Bien, ahí está. Marcela me pone algunas cosas. Bien, Marcela, gracias. Por acá me podrían traer un mate, pero no hay, no hay posibilidad. Bueno, entonces voy como a cerrar para esta parte primera, ¿no? Teniendo estos planos, vamos a ver si es que me ayuda acá Ay, no, esperen, me fui. Vamos a revisar entonces con estos 3 planos 3 desafíos que yo me propongo con ustedes y ahora cuando ustedes hagan el ejercicio van a ver por qué. 3 desafíos para revisar. Uno tiene que ver las nuevas condiciones que impuso la obligatoriedad, en esto que hablábamos, ¿no? De la escuela secundaria, sobre todo, siempre ha sido una escuela que ha surgido al calor de una élite, ¿sí? Quienes iban a la escuela secundaria eran determinados, y bueno, y la nueva condición que impuso la obligatoriedad y un imperativo fuerte, el de inclusión. Ese es un primer desafío que después lo vamos a abrir, ¿no? Pero yo quiero escucharlos también a ustedes. Un segundo desafío son los cambios institucionales, curriculares de la educación secundaria y los nuevos debates, sobre todo las demandas tecnológicas, que implican también al anterior, ¿no? Porque si nos estamos proponiendo, si estamos tratando de sostener este mandato de inclusión, ¿sí? Entonces tenemos que revisar los currículum, tenemos que revisar las formas de enseñar, ¿no? Y hoy tenemos que, para hablar de inclusión, tenemos que pensar en los accesos y dominios de la tecnología. Y un tercer desafío que es entonces revisar qué pasa con los vínculos entre docentes y estudiantes, qué pasa con esos lugares intergeneracionales y el lugar de la autoridad, de la participación estudiantil y de los acompañamientos a las trayectorias, ya no teóricas, sino a trayectorias reales, a las trayectorias con las cuales trabajamos, ¿sí? Día a día con nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, para ser como respetuosa en el tiempo, son justo que perfecto para darles tiempo al trabajo, vamos a dejar entonces estos 3 desafíos que son con los que vamos a retomar a la vuelta. Vamos a volver a pensar en esta, voy para atrás, acá, vamos a volver a esta imagen, ¿sí?
a esta imagen de estas miradas, perspectivas, a lo que cada uno entiende cuando hablamos de, ¿no? De obligatoriedad, de inclusión, eh, cuando hablamos de diversidad. Y vamos a entrar directamente en el ejercicio, que ustedes van a tener tiempo suficiente como para poder intercambiar, primero pensar. A mí me gusta en esto que les propongo es primero que ustedes cada uno, desde el lugar que ocupa, desde el lugar que está sosteniendo hoy en la institución, pueda pensar esa escena, ahora la consigna se les van a dar, para después hacer esta puesta en común en un grupo. Pero primero tomarnos ese tiempo, un tiempo necesario con algo que yo los invito, las invito a todos a ser como lo más sinceros posibles, porque no se trata de lo que debería ser, ¿sí? Vamos a trabajar, así como decimos, trabajamos con trayectorias reales, vamos a trabajar con la práctica profesional real, lo que vemos, lo que nos atraviesa, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Después vamos a tener tiempo como para ver de qué manera podemos pensar, resolver, pero primero tratamos de aquello que nos ocurre, teniendo la premisa, y esto sí me parece importante, la premisa de que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad pedagógica que ya la está asumiendo, ¿no? Que esta institución ya la asume, pero que lo que está poniendo en juego es revisar, volver a ver, volver a pensar. Entonces, bueno, dicho esto y con esta imagen, que es una imagen bien elocuente y bien, ya nos dice todo, bueno, invito entonces a hacer este pequeño paréntesis de mi conversación para que ustedes se pongan ahora a resolver individual y grupalmente. Y fíjense, esto que yo siempre hablo de lo singular y lo común, acá estamos haciendo el ejercicio, si uno lo analizaría metacognitivamente, estamos haciendo lo mismo. Algo individual, singular, y algo que construyamos después colectivamente, ¿sí? Así que bueno, dejo, no sé, Darío, si vas a pasar vos la consigna. Sí, ahí Silvia va a proyectar eh, lo que nos mandaste como actividad. Nos vamos a reunir en pequeños grupos de 5, distribuyéndonos ahí para poder, porque si es muy numeroso, por ahí no todos pueden compartir. Y después del tiempo asignamos una media hora, ¿te parece bien? A mí me parece poco. Tómense un poquito más porque Bien. tiene que ser un trabajo primero individual, después grupal, después tienen que hacer una apuesta. Yo tomaría un poquito más para que les den tiempo a discutir y a reflexionar un poco, ¿sí? Lo que Bárbaro. sí yo les voy a pedir es que en el mientras tanto, si hay preguntas de lo que vimos hasta ahora, me acerquen esas preguntas para que yo trabaje con esas preguntas, ¿sí? Que me puedan hacer. ¿Les parece? Ahí tenemos dos opciones, digamos, ¿no? Una es que se acerquen y te escriban las preguntas al chat. Ah, bueno, dale. Mientras tanto, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede acercarse y escribirlo en el chat. ¿Sí? Perfecto. Sí. Tengan presente que para que yo, o pregunta o algún comentario, para que yo después lo pueda recuperar, ¿sí? Sí. Me preguntan por la consigna la tiene Silvia, ahí lo va a compartir. Sí. Igual, Puede ser hasta las 5 a las 17 Sí, porque 17, 5 menos cuarto, más o menos, ¿sí? tenemos un ratito para tomar un café y después nos ponemos a Sí, trabajar. claro, por supuesto. Eso siempre tiene que estar, el café o el mate. ahí está la consigna, ¿se ve? Yo no la. Ah,
Tarda un poquito en proyectarse normalmente. Bien. Y yo mientras no se olviden del chat, así veo que... Bien, bueno. bien, ok. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? ¿O no? Sí. Ahí volví. Ahí reanudamos. Vamos a hacer así, o sea, hay monitores en cada aula, van a pedir la palabra y entonces se van a acercar al micrófono para compartir, ¿sí? No se escucha, Patri, tenés que habilitar tu micrófono. Ahí va. Ahí estoy. Bueno, yo quería antes retomar unas preguntas que me hicieron, ¿sí? Que me parece que amerita antes que se genere como alguna confusión. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, me parece que está mejor que yo reponga algunas cuestiones o por lo menos que analicemos alguna idea, ¿sí? Aunque eso nos demore un poquito más de tiempo, igual insisto, si esto va a tener alguna continuidad, después vamos a volver a retomar. Bueno, en principio quiero como hacer alguna aclaración respecto a cuando hablamos de la obligatoriedad y el mandato o el imperativo, más que nada, de la inclusión. Me voy a permitir 2 minutos para compartir algo por la pregunta que me han hecho, ¿sí? Entonces me parece que amerita. Vamos nuevamente a donde estábamos. Espérenme un ratito, ¿sí? Ahí lo ven. Sí se ve. Bueno, quiero ir un poquito atrás y, digamos, me parece que hay algo que hay que como comprender cuando hablamos de la inclusión, de los discursos o del imperativo, de los mandatos de la inclusión, tiene que ver con un concepto que cobra mucha fuerza en el espacio educativo, sobre todo, en fines de los 80, inicios de la década de los 90. A mí me parece que hay que resituarla, sobre todo para no generar como algunos malos entendidos. La idea de inclusión tiene como 2 miradas. Hay una mirada que la aporta la educación especial, ¿sí? Así como también el concepto de educabilidad, ¿no? O sea, el concepto de inclusión dentro de la modalidad de educación especial tuvo un salto muy grande porque, digamos, se venía trabajando desde una perspectiva más centrada en una mirada, en un modelo individualista, ¿no? Modelo médico hegemónico, y realmente el concepto de inclusión, ¿sí? Trae como una lectura nueva dentro de lo que es la educación especial. Pero el concepto de inclusión no está referido únicamente, así como aparece en la ley y así como aparece en todos los programas y políticas educativas, únicamente con la idea de incluir a aquellos sujetos, llámense niños, adolescentes, jóvenes, supuestamente, y todo lo voy analizando así, después vamos a ir como precisando, tal vez no en este encuentro, sino en otros, que portan una discapacidad, ¿sí? O lo que comúnmente se llamaba en la escuela educación especial. El concepto de inclusión es un concepto mucho más amplio, en el sentido que cuando hablamos de una escuela, o sea, uno podría decir, la educación no puede pensarse si no es inclusiva.
Y cuando hablamos de inclusiva, no estamos hablando solamente de sujetos, niños, adolescentes, jóvenes, con cierta particularidad o cierta discapacidad, ¿sí? Que después podemos analizar eso, sino que estamos hablando de también la diversidad, también, digamos, la inclusión, como hablábamos antes, que la obligatoriedad trajo aparejado que muchas chicas y chicos que no iban a la escuela, pero que no iban a la escuela no porque portaban una discapacidad o porque tenían que estar en el espacio de una educación especial, sino por un montón de otros motivos, por desigualdades sociales, por ejemplo, que no iban a la escuela, digamos, el concepto de inclusión empieza a pensar, ¿sí?, en una educación que con una operación que hay que realizar, que incluye a todas, más allá de la condición, ¿sí?, más allá de la clase social, más allá de la atribución que históricamente se le ha establecido, dado. Entonces, cuando uno piensa en la ley de educación, ¿sí?, nuestra ley, porta o se lee en clave de inclusión, y yo diría más, en clave de derecho, porque lo que está trayendo esta operación de incluir es la operación de otorgarle derechos a todas, a todos, por fuera de cualquier distinción, categorización, estigmatización, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una escuela que incluye, no estamos hablando únicamente de una escuela que trabaja con chicas y chicos que históricamente, sí, eran las chicas y chicos que iban a la escuela especial, sino que estamos hablando también de aquellas inclusiones de sectores que históricamente no iban a la escuela, ¿sí? Y donde muchas veces también aparecen exclusiones mucho menos visibilizadas, porque cuando uno dice es un adolescente que tiene una discapacidad determinada, hay algo más visible ahí. Pero muchas veces las exclusiones se producen en aquellos sujetos, adolescentes, jóvenes, niños, que no portan ese diagnóstico determinado por ciertas, por fuera de la escuela, y que son excluidos, ¿sí? Son excluidos ¿por qué? Son excluidos por su color de piel, son excluidos por su condición de identidad sexual, son excluidos porque supuestamente se los califica de desatentos, apáticos. Entonces, la idea de la inclusión, ¿sí?, por supuesto que nos está diciendo, ¿no?, incluir a todas y a todos, y que además todas y todos pueden aprender definidas ciertas condiciones, pero no es únicamente, y lo digo esto por una pregunta que me hicieron acerca de yo no trabajo con chicos con problemas. Pues igual hay que definir qué significa chicos o chicas con problemas, ¿no? Porque ya ahí ya estoy poniéndole un problema al chico o a la chica, cuando en realidad en todo caso el problema lo puede tener la institución, que no digo de esta, en general, que no genera una condición para que ese chico y esa chica pueda desarrollar su escolaridad. Entonces, es importante historizar esto porque en el medio que se genera la ley y que se empieza a hablar en clave de inclusión y en clave de derechos, la educación especial, que históricamente estuvo más basada en un modelo, insisto, médico, psicopatológico, digamos, sobre todo con una mirada más patologizante y una mirada más centrada en la salud que en la educación, esa modalidad empieza, ¿no?, se reconfigura como una modalidad transversal al sistema, ¿no? Aparece como modalidad, ¿sí? Entonces,
el sistema, uno podría decir, cuando uno habla de escuela de nivel primario, secundario, terciario, ¿sí? Hablamos de niveles en el sentido que cada uno tiene una característica particular y que está atravesada por la modalidad de educación especial. En ese sentido, está bueno pensarlo, que el concepto de inclusión no es un concepto únicamente, si bien se hace muy fuerte en la década de los 90 en lo que llamábamos necesidades especiales, ¿se acuerdan? Digamos, pero después las convenciones y digamos, y las propias documentaciones y los propios avances, yo diría que generan una ruptura epistemológica. Se deja de hablar de necesidades especiales, se deja de hablar de educación especial para hablar de lo especial como una modalidad más, como otras modalidades, ¿sí? Entonces, me parece que el concepto de inclusión, algunos autores prefieren, más que hablar de inclusión, hablar de igualdad, ¿no? Porque lo que está marcando justamente, cuando hablamos de inclusión es porque evidentemente hay un proceso de exclusión. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando, estamos remitiéndonos a la igualdad de derechos que tienen todas y todos los chicos y chicas, ¿sí? De recibir una educación plena de calidad. En ese caso, uno puede decir, bueno, no negamos la singularidad, la particularidad que tienen algunas chicas y chicos de recorrer la escolaridad, una escolaridad, y ahí vuelvo a lo que decíamos hace un rato, una escolaridad que fue pensada para un determinado tipo de estudiante, y sobre todo la educación secundaria. La educación secundaria no solamente no fue pensada para chicas y chicos que en su singularidad atraviesan una situación de discapacidad, ya sea física, mental, ¿no? Tampoco fue pensada para chicas y chicos de sectores populares, ¿sí? Por eso traje eso, que no nos olvidemos, que la educación secundaria ha sido una fundante, ha sido una experiencia excluyente, no inclusiva. Entonces, cuando repone la ley la obligatoriedad y repone el concepto de inclusión, lo está pensando para todos esos sectores, ¿sí? No únicamente para los sectores específicos de aquellas chicas y chicos cuyas trayectorias ya venían con una, ¿no?, exclusión, ¿sí? ¿Se entiende esto? Me parece que esto es importante, ¿por qué? Porque nos pone que cuando uno habla de incluir, rápidamente aparece, escuela inclusiva, entonces es educación especial. Se liga ahí. Ya está, eso es para la educación especial. No, justamente, porque una escuela inclusiva, una escuela que incluye, una escuela que democratiza el saber. A mí me gusta tal vez hablar un poco más de escuelas democratizadora, escuela igualitaria, ¿sí? Me gusta más porque remite más al derecho. Lo que está diciendo es, tiene que generar condiciones pedagógicas, institucionales, para todas y todos los adolescentes, jóvenes, ¿sí?, que van a transitar esta escolaridad, entendiendo, por supuesto, que va a haber que justamente mover ciertas estructuras, porque venimos de una estructura muy excluyente, muy, ¿no?, cada profesor con su disciplina, ¿no?, y pensada, insisto, en un modelo de estudiante, no el modelo, por eso el concepto también vino a iluminó. Digo esto poquito porque los quiero escuchar a ustedes, pero esto es mucho más largo para analizar, que tal vez en un próximo encuentro detengámonos más en eso. Pero hay otra cuestión también que se liga ahí y que es otro concepto. Sí.
por ahí en esto, de más allá de lo histórico, lo actual, en esto que vos decías, de esta cuestión de la inclusión y pensándolo, antes la idea de analfabetismo o ignorancia, por decir así, no tenía en cuenta como incidencia las nuevas tecnologías. O sea, hoy el ignorante informático queda, el incapaz de sumar tecnología, pasa a ser un nuevo discriminado o No, por eso, a ver, algo que decíamos al comienzo, vieron que hablábamos de la tensión todo el tiempo entre la exclusión y la inclusión, porque cada vez que la escuela avanza en ciertos derechos o en ciertos procesos de inclusión, se excluye otras cosas. Entonces, hoy podríamos decir, muy bien, ¿no? Y yo digo, igual hay mucho por recorrer porque no hay, o sea, escuelas que incluyen a todos, bueno, por eso digo, es un trabajo diario. No es que ya está, esta es una escuela que incluye, es una escuela para incluir por eso es una operación, que hay que todo el tiempo estar revisando eso. Entonces, uno puede decir, bueno, está bien, pero esta escuela ¿no? Incluye a chicas y chicos que tienen recorridos diversos, muy bien. Pero aparece otro paquete, ahora otro problema, ¿no? Que por eso yo decía, hay que hacer las lecturas conjuntas, porque la pandemia nos puso en una situación donde tenemos que convivir con la tecnología. Tenemos que poder, digamos, desarrollar un proceso de aprendizaje a través de ciertos, ¿no? Objetos culturales distintos a los de antes. Muy bien, ahora ahí aparece otra cuestión. Aparece esta idea de quién accede a eso, no solamente accede, sino también quién lo domina. O sea, quién accede a esa tecnología, ¿sí? ¿Cuánta gente accede? ¿Cuántos estudiantes acceden? ¿Con qué elementos acceden? ¿Y cuántos dominan eso? Entonces, otra vez empieza a haber ahí, insisto, a mí me gusta más pensar desde el proceso de desigualdad, empieza a haber otra vez una situación desigual porque quienes tienen mucho acceso, quienes cuentan con muchas herramientas, y no solamente que cuentan, sino que además las dominan y se pueden apropiar, evidentemente tienen un mayor desarrollo, ¿no? Entonces, en esto que decíamos, siempre la escuela, siempre está en esta tensión que va avanzando, porque por otro lado, que haya tecnología y que la escuela, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuente con tecnología, es un avance. Bien, ahora eso pone en evidencia quiénes la manejan, quiénes no la manejan, quiénes tienen, ¿no? Una relación más directa y también quiénes de aquellas chicas y chicos que por singularidades requieren para el uso de esa tecnología un acompañamiento muy particular. Entonces, recuerden lo que hablábamos al principio, nada en el mundo escolar está concluido. Acuérdense esto que yo les decía de Elsie Rowe, de la co-construcción. Todo el tiempo resolvemos un problema y se nos genera otro, ¿sí? Ahora, aquella institución o aquellos profesores que están preocupados, recuerden también lo que decíamos, este compromiso profesional en pos de generar mayor igualdad, bueno, van a ir como buscando estos medios. Ahora, lo que sí me interesa, por eso determinar que cuando hablamos de inclusión o hablamos de igualdad, no lo hablamos en relación al atributo de los sujetos. No es que este sujeto tiene esta discapacidad, este sujeto es poco hábil con el uso de las tecnologías. En todo caso, cuando hablamos de inclusión y de igualdad, estamos diciendo cómo generamos una condición pedagógica e institucional para que estos sujetos tengan una práctica más habitual, más de diálogo con esa tecnología, o cómo hacemos para que estas chicas y chicos que tienen ciertas particularidades o singularidades que necesitan otros apoyos puedan llevar adelante la escolaridad, ¿no? Hay
un concepto que yo quería también traer, que viene de la educación especial y por las preguntas que me hicieron, que tiene que ver con el concepto de educabilidad, ¿no? Que también viene de la educación especial, ¿no? Que se pensaba que algunos sujetos no tenían las condiciones para ser educables, ¿no? No tenían condición, entonces otra vez, el atributo puesto en el sujeto no puede aprender. Y ahí hay un autor que trabaja algo muy interesante, Ricardo Vaquero, que lo nombré antes, que él dice, no sé si lo conocen, pero toma el ejemplo de los ciegos, ¿no? Decía, bueno, los ciegos no podían leer. Entonces, lo que se definía era no leen, ¿sí? No leen. Ahora, en el momento que surge, que se crea el braille, los ciegos leen. Con lo cual, no es el problema el sujeto, el problema son las herramientas, ¿no? Las herramientas, los objetos culturales y la condición que hace que esa persona pueda leer. Entonces, hoy podemos pensarlo parecido con la tecnología. El problema no es el sujeto que no es hábil o que no, el problema es qué condición generamos para que ese sujeto tenga una posibilidad de aprender con la tecnología. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Y rápidamente paso a otro tema, porque así los escucho a ustedes, pero no quiero dejar de contestar la pregunta sobre integración e inclusión. Estoy esto dándolo muy rápido, pero después en algún momento de otro encuentro lo podremos ver. No sé si este gráfico lo conocen, pero es un gráfico bastante que circula, ¿no? Y acá tenemos como distintas miradas gráficas para entender este tema. Uno habla de exclusión, lo que está claramente diciendo es todos los que están son todos iguales. Este modelo ideal de estudiantes que tuvo la enseñanza secundaria, sobre todo, ¿no? Pensado para un sujeto determinado, de ciertas características, de clase media, ¿no? Todo el resto afuera. Cuando hablamos de segregación, acá lo importante es que queda, ¿no? Sigue el modelo y los segregados constituyen un grupo, pero también por fuera, ¿no? Entonces, los pobres, los discapacitados, ¿no? Los desviados, todas esas estigmatizaciones y formulaciones o etiquetas que se ha puesto en función de agruparlos como poblacionalmente, generando una segregación, ¿sí? Porque también están por fuera de. La integración, que ha sido como otro movimiento, es, bueno, están adentro de la escuela, del sistema, pero están como de una manera, uno podría decir, encapsulados, ¿no? Entonces forman parte de, estos son los niños, ¿no? O los niños o los adolescentes, ¿no? Nominados como los integrados, cuando en realidad no tienen que integrarse, porque no es que, ¿no? Uno podría decir, son niños, niñas, jóvenes, igual que cualquier otro, que cualquier otra, que tienen una manera de transitar la escolaridad diferente, pero también lo tienen aquellos que no portan ninguna discapacidad. Entonces, el tema de la integración es un tema discutido, porque es como están adentro, pero están diferenciados, no son parte. Ahí hay algo a discutir, a abrir y a analizar. La idea de inclusión sería, estamos todos y todas, ¿sí? Y ahí está la idea central de cómo armamos un todos, un común, ¿sí? Pero sin arrasar la singularidad, sin arrasar aquello que hacen no solamente a aquellos sujetos que históricamente iban a la escuela especial, sino a cualquiera de nosotras y nosotros que muchas veces en nuestra escolaridad hemos necesitado un acompañamiento o hemos tenido un tiempo distinto para recorrerlo, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera, que es interesante para tal vez en otro encuentro abrir con esto y ponernos como a mirar, yo, si se da esta posibilidad que hablábamos con Darío, por ahí voy a dejar algunas ideas para que retomemos en otros encuentros,
Pero es lo que nos marca. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces está mal esto, entonces uno podría decir, bueno, es no solamente políticamente incorrecto, sino que humanamente, tanto la exclusión como la segregación, uno podría decir, son procesos que la educación no admite. ¿Sí? Cualquiera que está en el ámbito educativo no puede admitir una exclusión y una segregación. Pero sin embargo, como nuestras sociedades, la sociedad es muy expulsiva y segregativa también, uno tiene que todo el tiempo estar combatiéndola, porque la escuela no está por fuera. Y cuando hablamos de integración y de inclusión, son como distintos movimientos que hay que estar como, ¿no? Como trabajándolo permanentemente. No es que ya está, porque me hablan de un discurso de inclusión o porque me dijeron que tiene que ser así, ya está. Porque uno ahí tiene que ponerse a pensar si las condiciones están dadas, si podemos crear condiciones, cómo me enfrento con esta situación, qué me pasa a mí. No, son un montón de cuestiones que hay que permanentemente revisar. ¿Por qué? Porque la sociedad no es, y ya lo sabemos, todas, todos, podemos, no tengo acá la posibilidad de que ahí lo dialoguemos, pero no es las sociedades no son inclusivas, por lo general son bastante exclusivas, ¿no? Entonces, la escuela es una contracultura, pero la escuela penetra, ¿no? En la institución. Entonces hay que estar todo el tiempo haciendo este trabajo, como yo digo, humanitario, ¿no? Bueno, no, quise como contestar brevemente, tengo todo un apartado para que trabajemos estos temas, pero bueno, también requiero, me interesa escuchar y escucharlos para ver cómo vamos continuando. ¿Les parece? A los que preguntaron, más o menos quedó un poco, ¿sí? Bueno, después en todo caso lo vamos como ajustando, pero bueno, ahora quisiera voy a salir de aquí,